Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de Alex Flores de la plataforma Va por Ti Ecuador y también estamos con Freddy Trujillo, quien es técnico que aportó a la CAITISA, que es una comisión de auditoría para los tratados de inversión, ¿no? Que es el título que se le ha dado a esta comisión, de la cual vamos a conversar porque hay un tema bastante grave que no se trata en los medios de comunicación, pero que involucra mucho a la estabilidad de nuestro país, especialmente para lo que se va a venir a futuro. Así que queremos dar la bienvenida a Alex Flores y a Freddy Trujillo. Y voy a empezar con Freddy, simplemente para que nos explique qué es la CAITISA o qué es la CAITISA. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Hoja de Ruta y a todos quienes nos escuchan. A ver, la CAITISA se creó mediante decreto ejecutivo en el gobierno del presidente Rafael Correa. Precisamente sobre la base de experiencias recorridas, digamos, de militantes por el tema de los tratados de inversión, pero también del tema de la deuda. Ustedes saben que en los 80 y los 90 precisamente el tema de la deuda era un tema fundamental, pero acá en los 90 empieza a tomar fuerza lo que son los tratados bilaterales de inversión. Sobre esa base de la experiencia que tuvimos de la auditoría de la deuda, digamos, se hace lo que es la Comisión Ciudadana de auditoría de los tratados bilaterales de inversión. Se lo dice tratados bilaterales de inversión precisamente porque son, digamos, tratados entre países. Y obviamente es el paraguas bajo el cual las empresas utilizan estos tratados precisamente para la inversión que realizan, esta inversión pueda estar asegurada sus retornos. Me explico de mejor manera, esto es uno de los temas por los cuales nosotros, particularmente yo, digamos, me identifico básicamente por un tema de contenido con el gobierno de Rafael Correa. Este es uno de los temas sustanciales, estructurales, que el gobierno de Rafael Correa tomó, como decimos, el toro por los cuernos. Y hacía falta precisamente una auditoría para saber qué efecto han tenido los tratados bilaterales de inversión, si realmente sirvieron, como dicen, para fomentar la inversión, el empleo, variables reales, etc. Y lo que efectivamente se constituye con un trabajo muy arduo, digamos, desde el 2013, y termina, digamos, con la publicación que aquí les estoy dejando para que precisamente ustedes puedan, digamos, difundir sus principales resultados y la evidencia que es lo que se encuentra ahí. Esta comisión lo que hace precisamente es develar que no necesariamente los tratados bilaterales de inversión aportaron a la inversión en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos lo que estamos sujetos es básicamente a inversión en producción primaria, digamos, de tipo extractivista. Y eso es lo que se encontró básicamente, digamos, la inversión en el sector petrolero básicamente y minero. Esta CAITISA cumplió con su fin. Hay una publicación, hay evidencia de eso. Y esos hallazgos precisamente, digamos, fundamentados, no era un tema de izquierda ni de derecha, es una investigación rigurosa de campo que se visitaron precisamente en los lugares en donde se hizo la inversión, y lo que se encuentra precisamente es, digamos, el levantamiento de los pasivos aquí, de las pérdidas que hubo, y no precisamente el fomento de la inversión como, digamos, bajo el paraguas, bajo el entendimiento neoliberal, se entiende que la inversión efectivamente... Ahora, la inversión real efectivamente, eso crea empleo, pero veamos acá que la inversión en tantos años, ¿cuáles son los resultados que ha generado? ¿Y qué es lo que nuevamente están empujando bajo la figura de estos tratados bilaterales de inversión? Freddy, una consulta. Yo tengo entendido que la asamblea anterior, en el periodo anterior, ya denunció estos TBIs y lo hizo mayoritariamente. Pero, ¿qué pasó? ¿Se lo hizo, denunciaron bajo el informe ejecutivo que ustedes presentaron? ¿O cómo fue esta denuncia que ellos la realizaron? A ver, esta denuncia de los tratados bilaterales, que fueron alrededor de 27 tratados bilaterales de inversión,
se hizo, digamos, hasta el último en el gobierno de Rafael Correa, y se fueron denunciando todos los tratados bilaterales de inversión, incluido con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque precisamente se identificaron que eran lesivos. Es básicamente un cheque en blanco en una empresa. Porque está comprobado, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, que es una figura que atenta contra la soberanía de un país. Definitivamente boicotea toda la capacidad regulatoria de un Estado. Y ahí hay ejemplos muy concretos. No nos vayamos al Ecuador, vayamos a Uruguay. Por un tema del cáncer, precisamente, que estaba agudizado, digamos, en la población, y se hizo una regulación en materia de salud. Y claro, Philip Morris le clava un arbitraje, digamos, a la República de Uruguay. Por un tema de salud. Y así en algunos países. La tendencia, como dice la señora Cabezas, que vamos a examinar, que, bueno, Alex conoce con más detalle, la tendencia no es a ratificar y ampliar estos tratados bilaterales de inversión. La tendencia es analizarlos precisamente y a ver otras figuras alternativas para atraer inversión. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que, efectivamente, dentro del marco jurídico, digamos, internacional, hay vías precisamente de denuncia. Nosotros denunciamos esos tratados y lo que se quiere hacer nuevamente, digamos, con esta interpretación del artículo 422, es dejar abierto precisamente para que haya un cobijo nuevo bajo los tratados bilaterales de inversión. Es decir, nosotros denunciamos y nuevamente se quiere retomar ese andamiaje, claramente violando normas constitucionales. Esto es importante señalarlo porque esta comisión de la auditoría, ¿no es cierto?, se creó bajo una visión precisamente de las regulaciones que nosotros tenemos como país, la normativa nacional. Y hay un plan nacional de desarrollo donde se dan líneas estratégicas. Y hay un plan de desarrollo que está vigente. Sin embargo, lo que se anda negociando es un plan de la prosperidad. Y tú dices, ¿qué es el plan de la prosperidad? Vas a ver en el Ministerio de Finanzas y son 10 láminas PPT que han sido criticadas hasta por organismos internacionales. Entonces no tiene ninguna rigurosidad, no tiene ningún fundamento, no tiene ningún anclaje. Y constitucionalmente lo que te habla es de un plan nacional de desarrollo. Eso es una clara violación de este gobierno. De este gobierno y con la ayuda de la Asamblea Nacional. ¿No es así, mi estimado Alex? Muy buenas tardes. Cuéntanos entonces, la señora Elizabeth Cabezas en su periodo, ¿qué es lo que ha tratado de hacer tratando de revivir estos TBIs? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Muchas gracias otra vez aquí en Hoja de Ruta. Te lo voy a contar así como historia, como cuento, para ir hilando como eso. Y para que nuestra audiencia, ¿no?, también vaya entendiendo cómo es la Sí, sobre todo situación. Para la audiencia, para que sepa la gravedad de esto. En realidad, nuestra gente, lo que mencionaba Freddy, ¿no?, que esto va en contra de la violación de los derechos sociales, de los derechos humanos, de los derechos medioambientales del país, de la soberanía en general. Una de las cosas que a la gente ahora mismo, en la desesperación, en la crisis en la que estamos, es poder tener un trabajo, ¿no? Poder tener una fuente de llevar a su casa algo de comer. Y voy a repetir esto, llevar a su casa algo de comer, es decir, sobrevivir, ¿no? Que no es vivir dignamente, que no es tener un trabajo digno, un salario digno. Ahora mismo estamos sobreviviendo. Por tanto, si eso, que ya es fatal, se quita, esto afecta directamente al empleo, directamente a lo que es la pequeña y mediana empresa, las pymes aquí, que nosotros ya somos expertos. Es que parece que esto no nos hubiese sucedido antes. Hemos sufrido estos efectos de los tratados bilaterales de inversión, de los tratados de libre comercio en las décadas de los 80 y de los 90, donde precisamente bien no estábamos, ¿no? Así que nosotros lamentablemente somos, con nuestra propia experiencia, testigos y podemos hablar de ello. Por tanto, las transnacionales, a través de estos paraguas que comentaba Freddy, lo que provocan es todos unos beneficios hacia estos grandes poderes económicos que, en definitiva,
tratan constantemente de quitarse de encima la competencia local en cada uno de los países y destruyen a la pequeña y mediana empresa, principalmente enfocándose en el caso ecuatoriano al agro. Por tanto, los movimientos, el movimiento indígena debería estar ya movilizado urgentemente para que esto no suceda. Recuerda tú que en décadas pasadas importábamos arroz, y arroz con gorgojo, ¿te acuerdas? Claro, Bueno, del pues, señor Maguat, ¿no? Claro, la soberanía alimentaria incluso está en peligro. Y esto, como bien señalaba Freddy, en la Constitución de Montecristi en el 2008 se redacta un artículo que es el artículo 422. Este artículo 422 lo que hace es protegernos de todas estas argucias, de todos estos poderes económicos, no solo internacionales, no solo transnacionales, sino también de los poderes criollos que pueden en un momento dado, y así mismo lo han hecho en los 80 y los 90, crear empresas fuera en el extranjero, que se llaman las empresas offshore, crean una empresa fantasma o lo que sea, o se alían con alguna en los Estados Unidos y regresan como inversión extranjera cuando el capital es criollo de estos grandes magnates que puede ser el señor Guillermo Lasso, el señor Fidelegas. Hay un millonario nuevo que podría ser incluso el licenciado Lenny Moreno Garcés sobre una denuncia de INA Papers, denuncia no de un portal sino de un asambleísta como el señor Ronnie Aliaga. Por tanto, que la Fiscalía no haya investigado eso hasta el momento da que pensar. Pero bueno, todos estos poderes pueden generar esa supuesta inversión extranjera y venir al Ecuador y favorecerse de ellos, de lo que ellos mismos han autorizado, ¿no? Para a enriquecerse como se hizo en los 80, 90 y 2000 en detrimento y empobreciendo a toda una nación, ¿no? Así es muy fácil hacerse multimillonario si tienes a 17 millones de esclavos, básicamente. Esto, pues, se trató y está estipulado en el artículo, insisto, 422 de la Constitución. Y eso nos protege hasta el momento. ¿Qué pasa? Pasa que el 28 de junio del 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional decide que se consulte a la Corte Constitucional y que se genere una reinterpretación, es decir, que se analice ese artículo 422 para que esa prohibición no afecte a los tratados bilaterales de inversión, a los TBIs, ¿no? Con estas premisas, luego explicaremos un poco más a fondo qué son los TBIs. Y dan paso a esto en una votación, insisto, del 28 de junio del 2018. Una votación que de los 137 asambleístas fue aprobada únicamente con el voto de 57. De 57. Solo 57. Aprobada. Aprobados, que votaron a favor. Pero ahí no se necesitaba los 70 votos, que es la mayoría. Al menos los 69. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley orgánica de la Asamblea Nacional, la ley orgánica del Legislativo no lo contempla, pero se puede votar a favor, en contra o abstenerse. ¿Ok? Sí. Ya. Si tú te abstienes o te ausentas a votar, el universo de votación ya no son los 137, Claro. sino de los que hayan llegado y estén presentes en ese momento. Y que den quórum a la asamblea. Y queden quórum, claro. O sea, tampoco van a ir 5 y... No, pero en este caso hubo quórum, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado cuando de pronto vean o se vea en ciertas decisiones de asambleístas que votan absteniéndose o que directamente no van, dicen, uy, es que no he ido porque no me he enterado. No, a ver, la Asamblea Nacional para convocar a un pleno te envía una notificación diciéndote que lo que se va a tratar. Luego, en la abstención, dices, no estoy a favor, pero tampoco en contra. Por tanto, esos votos no cuentan para el cómputo general. Básicamente, digamos que son, en términos redondos, 200 asambleístas, ¿no? ¿Qué? Ya. De 200, digamos que 100 se han abstenido. Por tanto, si en la primera parte, si van 200 y unos votan que sí y otros votan que no y nadie se abstiene, la mayoría de la votación deberían ser 101 asambleístas. Si 100 no van y solo votan, o 100 se abstienen y solo quedan 100 votos,
ya no necesitan 101, necesitan 51. ¿No? Entonces, esto es lo que sucedió el 28 de junio del 2018. Y eso es lo que interpretaron ese día. Correcto. Entonces, solo con 21 votos, esto hay que recalcarlo, 21 votos en contra de la bancada de la Revolución Ciudadana. El resto o dijo no voy para lavarse las manos o se abstuvieron o votaron a favor, ¿no? ¿Qué decía esto? Bueno, pues señores, vamos a solicitar, apruébese que se solicite por parte de la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional la reinterpretación de este artículo 422 para que nos dejen firmar TVIs con los estados internacionales, las grandes potencias. Se votó, se aprobó. Y el 18 de agosto del 2018 también, la de ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, envía una comunicación, una solicitud de reinterpretación de este artículo a la Corte Constitucional. Corte Constitucional anterior también. O ya estaba la nueva. Es que ahí hay una trifulca, recordarás que Trujillo la desmanteló, etcétera, etcétera, pero envió a saber cuándo ya esté la nueva Corte Constitucional. Para que se haga cargo la nueva, la de lujo, supuestamente. ¿Por qué? Porque también es muy importante señalar que la reinterpretación, es decir, el análisis de este artículo 422 ya se lo ha hecho en 18 ocasiones anteriores por las Cortes Constitucionales y todas han fallado en favor del pueblo ecuatoriano, claro. No en favor de las transnacionales, han dicho, no, ese artículo queda así tal cual, según las actas fundacionales de la Constitución de Montecristi, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos la solicitud que envió Elizabeth Cabezas a la Corte Constitucional. Tanto en la primera parte como en la segunda, hace un enredo, no sé si la señora tenga asesores, pero en fin, es de vergüenza ese documento. No, sí tenía un ejército de asesores cuando era presidenta de la Asamblea. Bueno, pues y ninguno vale. ¿Por qué? Porque si se lee en la página 2, el último párrafo de esa solicitud, la justificación que presenta a una Corte Constitucional dice, no lo voy a decir textualmente, pero resumido es que ella admite que los tratados bilaterales de inversión han sido muy perjudiciales para el país, han causado muchísimo daño y que son conscientes de ello. ¿Y entonces? Pero a renglón seguido, por obra y gracia del Espíritu Santo, resulta que ahora los TBI son muy buenos. Y son muy buenos porque, según ella, generan empleo, generan bienestar, generan desarrollo, generan inversión, etcétera, etcétera. Y el único argumento que presenta es que así lo dice la corriente internacional. Punto. O sea, es de vergüenza, ¿no? Entonces, y termino con esto. Entonces, para seguir con la charla, ¿no? Para no acabar. Entonces, si fuese así, la señora Cabezas en el documento debería haber presentado estadísticas, algo que sostenga. Sostenga, ¿no? Lo que ella dice que ha sido, de la corriente, que sí está dando la corriente internacional y da empleo y todo eso. Claro, bueno, pues presénteme argumentos, estadísticas, documentos, ejemplos donde un país que firma esos CBI, sobre todo los países en vías de desarrollo, se beneficia de ello. No hay nada. Y luego hace un burdo, pues eso, palabrería, un burdo juego de palabras inconstitucionales, por eso digo que es de vergüenza ese documento. Por tanto, viendo eso, ya para finalizar todo el entramado, la presión del Ejecutivo entra en escena con Lenín Moreno a través de su ministro de Economía, el ministro de Comercio Exterior y de su canciller. Ministro de Comercio Exterior, el anterior, Campana. En 2018. El anterior. Y entonces, hacen una amicus curiae, es decir, un documento de solicitud. Un amicus curiae es un amigo de la Corte que te ayuda o le presenta a la Corte Constitucional unos argumentos para que pueda fallar de mejor manera. Ese es un amicus curiae, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto la Cancillería como el Ministerio de Comercio Exterior intervienen, ¿no? Y presentan un documento más desarrollado, más elaborado, pero sin sustento, ¿no? Y ahí se puede ver más allá de ese documento que simplemente es, oiga, señores de la Corte Constitucional, señores jueces y juezas, nosotros les vamos a dar unos argumentos que, bueno, pues les ayuden a fallar. Pero lo que denota esto es la injerencia y el entramado de toda esta mafia que nos está desgobernando. La Corte Constitucional, la Asamblea Nacional
el gobierno del Ejecutivo de Lenín Moreno, y ya para ir en fila, ¿no? La Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, es una falsa democracia la que estamos viviendo, una desinstitucionalización que se ve en este caso. Terrible. Freddy, y bueno, ¿qué pasaría? ¿Tú crees también que al denunciar estos TBIs, al haber dado los informes ejecutivos indicando que esto no es beneficioso, cómo entender que la señora Cabezas, a pesar de que decimos que no tenía asesores y todo, pero cómo pensar de que ella pueda poner de que a nivel internacional han sido beneficiosos? ¿Tú conoces de algún caso de éxito de estos TBIs? A ver, del 100% de denuncias de los tratados bilaterales de inversión, creo que el 98% en los que se ha sujetado una cláusula de arbitraje han perdido los estados. Es Siempre decir, se beneficia a las empresas. siempre se benefician las empresas. Es que está hecho para las empresas. Uh-huh. Cuando uno revisa la matriz de un tratado bilateral de inversión, uno puede ver que desde la definición de inversión, precisamente que está hecho para favorecer. Y el tema es una de los conceptos que se conoce en negociación es, digamos, trato no menos favorable. ¿Por qué hay este trato discriminatorio con la inversión nacional? ¿Por qué un inversionista nacional no puede acudir al arbitraje internacional? ¿Por qué no puede? ¿Por qué solo puede ser un internacional? Porque las grandes empresas constituyen una empresa internacional con gente de aquí que tiene, digamos... Pero eso capitales. desdice el principio de igualdad, pues justamente. Así está hecho el sistema. El sistema de inversión, el CIADI, digamos, todo este entramado jurídico está viciado. Y precisamente, no me estoy inventando. Por eso, señores de la Asamblea, lean el informe de la CAITISA. Fueron ustedes mismos que algunos de ustedes participaron en las discusiones en donde se denunciaron los TBIs. ¿Qué es lo que está pasando? Las presiones, las privatizaciones que se vienen y quieren una garantía de que van a tener, digamos, este tema de unas grandes utilidades. Quedar posiblemente bien con Trump, pues ahora que están reunidos allá. La motivación que sea, pero el tema es que el país, si hay este tema desde la Corte Constitucional, es un tema muy grave, muy grave. Quiero sustentar esto porque, digamos, son miembros que fueron parte de la discusión, pero también son algunos actores que se repiten a lo largo de esta historia. Es decir, ¿cómo se crea, digamos, cómo nosotros llegamos al CIADI? ¿No es cierto? Gobierno de Febres Cordero, donde en un viaje que hace similar a un viaje de estos, sino que la derecha obviamente con una agenda más robusta, Febres Cordero fue a Washington precisamente reunirse con Ronald Reagan. A reunirse con Reagan, y una parte de esa agenda estaba precisamente el tema de la suscripción del Ecuador a adherirse al CIADI, al Centro de Arbitraje Internacional, cuya sede está en Washington. Cuando se suscribe dentro de esta suscripción de tratados internacionales está que tiene que ser ratificado por la Asamblea. Su canciller, Edgar Terán, nombres y apellidos. Uh-huh. El mismo señor que tenía un bufete de abogados Terán, que defendía a las empresas que tenemos conflicto con IBM y Merck. Ahí están claritamente los conflictos de interés. Este señor, el mismo día que se firma, manda una carta al Banco Mundial y le dice: ratifico la suscripción del Acuerdo Internacional del Ecuador, digamos, al Centro de Arbitraje Internacional. El mismo día se violentó claramente el tema de que no pasó por la Asamblea. Tal es así que los mismos procuradores en el 87, en el 90 incluso, y en el 2001 recién se ratifica el tratado del CIADI, recién se ratifica en el 2001. Es decir, que si es que tuviéramos abogados acá, patriotas, digamos que sí lo tenemos, que son pocos, pero diríamos, ¿acaso no es una falta de jurisdicción el hecho de haber suscrito tratados bilaterales de inversión sin antes haber ratificado el tratado marco que es la adhesión al CIADI? Que nunca pasó por el Congreso en esa época. Nunca pasó por el Congreso y fue dicho por varios procuradores llamándoles la atención diciendo que, hey, ¿qué están haciendo ustedes, por favor? Ratifiquen primero el tratado del CIADI.
Y claro, aquí hay responsabilidades internas muy claras. Y este es el tema que no puede ser un tema de que yo firmo y digo simplemente sin justificación, sin responsabilidad alguna. ¿Y en qué le meto al país? Se ratifica en el 2001 gobierno de Noboa, canciller Heinz Meller, Partido Social Cristiano, y que ahorita un candidato precisamente es pro inversión. Ahí está. Ahí están los resultados de los tratados bilaterales, las denuncias que tenemos. Son alrededor de 20,000 millones en denuncias que constan. Pero hay una consulta. Cuando se firmó este tratado para la adhesión al CIADI, nosotros no podremos, como país, no teníamos la opción de decir hasta aquí nomás. Y denunciamos. 2009, el gobierno de Rafael Correa denunció. Y fue así, se denunció al CIADI y se denunciaron los tratados bilaterales de inversión hasta el 2017. Se denunciaron. Ahora se quiere abrir nuevamente ese marco con esta interpretación del 422. Imagínense lo que es regresar a un sistema en donde toditas esas empresas precisamente pueden meternos juicios. ¿Cuánto está en juego acá? Por favor, señora Cabeza, señores de la Asamblea, esto es muy grave. Señores del progresismo, este es un tema que puede aglutinar. Señores, no importa si incluso es la derecha, porque ya es un tema de patria, es un tema de nación. De supervivencia. De supervivencia. Este es el momento de que precisamente este es uno de los temas estructurales que debería aglutinar a una tendencia progresista. Incluso, como digo, patriota. Porque si hay algo que le tienen miedo las empresas, nuestras élites, son a las multinacionales. Pero claro, se alinean, ¿no es cierto?, el momento que es de hacer, porque se alinean fácilmente. Se convierten en franquicias, ¿no es cierto? Nadie ha investigado el tema, por ejemplo, de la cuantificación de la inversión, pero no de la cuantificación convencional como marcan los libros convencionales del Fondo Monetario Internacional, entre entradas y salidas. Es necesario hacer incluso un ejercicio de reflexión de la misma inversión internacional que tenemos y la inversión nacional. Hay inversión nacional que hemos tejido, digamos, un marco regulatorio precisamente para que, no para que invierta acá. No hay condicionantes, ese es otro de los temas. Que siempre el ministro Campana se recorría a los países buscando, ¿qué es lo que le pedían los países? Dame un TBI. Dame un TBI primero para poder ni siquiera los países, sino claramente élites que están en los gobiernos. Y eso queda muy claro. Claro, y aquí como tenemos bastantes agenciosos que quieren quedar bien con las empresas, con las empresas internacionales, entonces ahora estamos enfrentando este problema. Pero ¿qué dice ahora la Corte Constitucional de lujo? ¿Se ha pronunciado? ¿Lo va a tratar? ¿Cuándo lo va a tratar? Como para... También tengo entendido que he presentado algunos amicus curiae y de una vez anuncio, el día de mañana estaremos conectados con el abogado Luis Fernando Molina, con quien nos había indicado que se había presentado justamente un amicus curiae para tratar este tema en la Corte Constitucional. Sí, César, es una muy, muy buena pregunta. Vamos a ver. En esta resolución de la Asamblea Nacional que yo comentaba del 28 de junio del 2018, donde se aprueba esa petición a la Corte Constitucional, recordarás que, y la audiencia también, que 2 semanas antes se aprobó la ley de fomento productivo de Lenín Moreno, donde ya incluyó cláusulas en favor de los TBIs. ¿De acuerdo? Eso está allí. Por tanto, no le dieron tanto trámite, aparte de que no había Corte Constitucional en ese momento, pero no le dieron tanto trámite porque ya tenían la ley que les permite hacer todas estas traperías. Sin embargo, actualmente toda esta élite, toda esta burguesía mafiosa, ¿no?, toda la banca, los banqueros y demás, para ellos ven como una amenaza que en el 2021 vuelva un gobierno progresista. Por tanto, lo que tratan de hacer es blindarse, ahora sí, con una resolución constitucional por parte de la Corte Constitucional actual, que es inconstitucional, empecemos por ahí. Pero bueno, tratan de hacerlo. ¿Por qué? Porque ven que
un nuevo gobierno progresista puede dar, y de hecho está facultado para ello, dar marcha atrás a una ley, derogar una ley. Pero hacer una reforma nuevamente constitucional, eso ya es más complicado, más complejo. Por tanto, dicen, vamos a blindarnos por aquí porque a lo mejor el tema se nos cae a futuro. Y es por eso que están apresurando. La pregunta sería, ¿por qué desde el 2018 hasta el 2020 ha transcurrido tanto tiempo sin que esta gente se haya movido con la premura que está presionando ahora mismo a la Corte Constitucional? Pues por eso, porque ya ven la amenaza para ellos de un nuevo gobierno progresista en el 2021. ¿No? Y entonces esto es sumamente grave porque se lo está haciendo en nocturnidad, en secreto, entre gallos y medianoche, con el desconocimiento del pueblo ecuatoriano, porque hay que ponerse, imagínate, tú eres una transnacional, ¿no? Y dices, bueno, ya han firmado un TBI con el Estado X, me beneficia y ahora viene otro gobierno y quiere deshacer eso. Pero yo lo que diría es, ¿pero de qué se quejan? Si ustedes mismos reformaron la Constitución, si ustedes mismos no protestaron, todo fue apacible, todo fue diáfano, todo, porque van a mentir así. Distinto sería que a pesar de que la Corte Constitucional, el gobierno de Lenín Moreno Garcés, la Asamblea Nacional y todo este entramado, quiera hacer eso, pero con todo el pueblo en la calle protestando, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y esa es la urgencia, la desesperación en este caso, con los compañeros del Observatorio de la Dolarización, con Andrés Arauz, con el mismo compañero Molina y otras organizaciones que se están presentando solicitudes de amicus curiae, porque aquel lema que estamos escuchando desde el progresismo y principalmente desde la RC, vamos a recuperar la patria, queda en vacío porque no habrá patria que recuperar. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá patria que recuperar? Porque esto, como dice el compañero Andrés Arauz en una entrevista en esta semana en un medio de comunicación, comentaba que ata la economía de pies y manos a cualquier otro gobierno en el futuro. Estos TBIs, ¿no? Y lo sabe aquí Freddy, que a través de Gaitiza, se firman a unos plazos brutales, de entre 15 y 20 años. Es decir, mientras esté vigente el TBI, no hay nada que hacer. Es decir, si existe, por ejemplo, un daño ambiental, en la Amazonía, por ejemplo, con los compañeros de la Amazonía, o una minera extractivista como Frutos del Norte, allí en Zamora, y hace un daño ambiental, viene un gobierno y le dice, oiga, usted primero va a ser multada por haber dañado nuestro medio ambiente, luego tiene que aplicar normas para evitar, porque impacto va a haber, pero evitarlo al máximo posible, ese impacto ambiental, lo cual redunda en que usted tiene que invertir y la empresa X, tanto petroleras como mineras, pueden decir, eso reduce mis ganancias. Y como reduce mis ganancias, ya estoy con la justificación para enjuiciarte a ti, Estado ecuatoriano, en cientos y a veces en miles de millones de dólares. Occidental ya nos ha clavado 1.100 millones de dólares en multas. Está en curso otros 9.000 millones por parte de Chevron y hay una serie de situaciones en ese sentido. Por tanto, y termino con esto. En 2013, el expresidente Rafael Correa advirtió de algo adicional. No solo es que son 20 años de la vigencia de un tratado bilateral de inversión, de un TBI, sino que en el momento en que lo denuncias, el proceso puede dilatarse otros 20 años. Por tanto, podemos estar en un problema de 40 años. El futuro de nuestros hijos e hijas ahora mismo, si se da paso a esto, queda nulo. Y tal vez, solo tal vez, nuestros nietos y nietas en el 2060 tengan alguna oportunidad. No sé si me estoy explicando bien de lo dramático que es esto. Mira, César, complementando lo que quizá dice Alex, es importante, digamos, este tema es tan crucial que aquí mismo está la salida al señor Moreno, aquí mismo está la salida. Hagamos una discusión racional. A ver, si la evidencia me dice de que los tratados bilaterales de inversión, digamos, han causado daños e ingentes pagos por el tema de las sanciones que hemos tenido por pago a árbitros, que ese es un tema, digamos, alrededor de 160 millones se relata, casi no es más. El señor Salvador no ha querido decir, digamos, no ha querido transparentar. No, sí, señor, en otras cosas. Cuánto mismo ha pagado en el tema de árbitros y todo eso. Y claro, no tenemos tampoco una cancillería, porque esto se necesita
estrategia. El Ecuador es un país pequeño y necesita moverse con estrategia en estos temas, digamos que son del concierto internacional, en el que hay que crear una serie de alianzas precisamente. Yo debo decir esto porque han pasado una serie de cancilleres y ha habido documentación de esto. ¿Y qué canciller ha enfrentado este tema? En el mismo gobierno de la Revolución Ciudadana le nombraron a la señora Espinosa. Un año estuvo ahí. ¿Qué hizo, por favor? No hizo absolutamente nada. En el un año que tuvo también con el gobierno de Moreno, varios de sus asesores tuvimos incluso reuniones con ellos a explicarles de este tema. Y les llevamos incluso con asesores para que... ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Fue el canciller Patiño. Yo aquí lo digo, yo no tengo ningún compromiso con ninguno, ni con la Revolución Ciudadana. Fue el canciller Patiño quien empujó este tema, y debo decirlo frontalmente. Aún hay complicaciones internas. Desde las Emplades, Andrés Arauz empujó este tema claramente, pero con una serie también de problemas en el mismo gobierno de Rafael Correa para crear esta comisión, para sacar los resultados, para hacer los estudios que correspondían. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si hay evidencia de esto, aquí mismo está la salida. Señores, no demos cheque en blanco, no hipotequemos al país. La figura que ustedes tienen aquí está contemplada, que es en tema de contratos. Contratos con el inversionista, sujeto a cláusulas de desenvolvimiento. ¿Genera empleo? ¿No genera empleo? ¿Empresa quiere invertir? ¿Qué empresa? ¿De qué nacionalidad? ¿En qué quiere invertir? ¿Va a generar empleo o no va a generar empleo? Uno de los hallazgos que está acá, usted la entrevista en el Oriente. ¿Qué hizo la empresa Perenco? ¿Y qué dicen los pobladores? Contrataron a 6 personas. La mayoría ya trajeron empleados. 6 personas. Hicieron que nos peleen entre las comunidades, nos peleemos a ver a quiénes mandamos. ¿Quién hace seguimiento de eso, de la inversión? Dejaron contaminado la Amazonía con un manejo cruel. ¿Quién hace seguimiento de eso, esos pasivos que nos quedan por años? Nos multan. Y encima nos piden hasta el vuelto. Entonces, señores, aquí mismo está la salida. Son contratos de inversión, precisamente. Y si ustedes le piden arreglo de diferencias, hay centros de arbitraje regional. Aquí mismo está. Esa es una discusión racional, señores del país, que queremos. Señora Cabezas, lea ese informe, lea las conclusiones. Ahí están alertas muy claras. Pero César, si me permites terminar, digamos, con este punto. Te decía que es un sistema viciado en el que nuevamente el país se ve involucrado en todo esto. Entonces, lo que tenemos, como te decía, son los mismos actores y son bufete de abogados claramente beneficiados y vinculados. Te hablaba de Terán, que tuvo 2 empresas, que era el conflicto de intereses. Te hablo del consultorio jurídico Pérez Bustamante, en donde hay un señor Pérez que claramente defiende a multinacionales. Y estos señores escriben editoriales, están vinculados a los centros de poder. Y es un sistema viciado. ¿Por qué eso la izquierda no le pone ojo a eso? Realmente. Sí, debo decirlo, se intentó precisamente formar, porque se necesita también formar gente. Son temas especializados también. Y eso es lo que a nivel internacional se estaba discutiendo precisamente para hacer un CIADI regional, pero perdón, no un CIADI con esas reglas, sino con otro tipo de reglas en donde efectivamente haya una investigación. Y haya equilibrio. Un equilibrio, exactamente. Y también había, por otro lado, una iniciativa que era una bonita iniciativa, que era el tema de formar gente a nivel regional, que era el Observatorio de Transnacionales. Lamentablemente no se pudo tejer por una serie de factores. Incluso, como digo, las mismas correlaciones de fuerza a lo interno de los gobiernos de izquierda. Pero esto es urgente, esto es necesario. Si la misma grupos de izquierda, grupos progresistas, necesitamos formar gente en esto y no regalar 150, 160 millones como el señor Salvador hasta ahorita está pagando a los abogados. $1,000 la hora. Eso es más o menos un estimado que pagan a los abogados por hacer esto. $1,000 la hora. $1,000 la hora. ¿Abogados de aquí? No, abogados, los bufetes de abogados. Que están vinculados también abogados de acá. Claro, pues despachos de abogados. Entonces, quiero decirte con esto la complejidad y la gravedad del tema, que realmente debería haber todo un frente
defendiendo esto y decirle al señor Moreno, no complique al país de por vida. Por favor, señores progresistas, este es un tema estructural, este es un tema programático, este es un tema de agenda electoral claramente. No va a haber presidente que resista, no va a haber señores del Frente Popular defendiendo la educación cuando hay que pagar de por medio, digamos, y si no pagamos, claramente recibimos sanciones y nos embargan bienes públicos a nivel internacional. Exactamente. Entonces, por favor. Claro. Mientras, si me permite, sí, claro. así rapidísimo. Es tan grave el tema, por ejemplo, porque aquí hay que hacer un llamado, como dice Freddy, a todas las organizaciones de lucha social, todas las organizaciones del movimiento indígena, a sindicatos, a la academia, bueno, al país entero para que se movilice, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le he escuchado tanto al señor Vargas como al señor Isa, ¿no?, del movimiento indígena, que muy bien, que sus planteamientos sobre el tema medioambiental y en contra del extractivismo. Imaginemos un supuesto que alguno de los dos llegase a ser presidente, cualquiera, que llegase en el 2021, 2025, 2029, 2033, porque esto es a largo plazo, no es que el próximo gobierno que venga, incluso si fuese el mismo presidente Rafael Correa, viene y anula un TBI, no va a poder. ¿Por qué? Porque es sumamente complejo en un país ya destrozado. Otra cosa es que lo intentes cuando ya tu economía más o menos está estable, ¿no? Y ahí te arriesgas. Pero ahora mismo es inaudito que se firme esto. Por tanto, volviendo al tema del señor Isa y del señor Vargas, sobre su lucha contra el extractivismo, en general del movimiento indígena, y fuese una propuesta de gobierno, ¿no?, de campaña, no podrían ejecutar nada contra las transnacionales mineras, petroleras, etcétera, que estén atentando contra el medio ambiente. Por tanto, se encontrarán con, uy, ¿y esto qué es? Que estoy atado de pies y manos, pero es que no puedo. ¿Y ahora cómo hago? Y todavía hay unas multas muy graves que se tienen que estar pagando ya de los TBIs firmados principalmente en el gobierno de Sisto Durán Ballén, ¿no? Y termino con esto. Para entender qué es un TBI. ¿Qué es un TBI? ¿Qué es un tratado bilateral de inversión? Vamos a ver. Todos hemos escuchado en algún momento sobre los tratados de libre comercio, los TLCs, ¿no? Esos TLCs ya son muy graves para las naciones porque favorecen a las transnacionales, etcétera, pero con la diferencia de que en el derecho internacional, incluso como lo sucede con la CIDH, se ajustan a las normas, las leyes y las constituciones de los países, en este caso de Ecuador. Y ya si la controversia entre un Estado y una transnacional no se resuelve en los tribunales nacionales, se puede acudir a tribunales internacionales. Pero se tiene que respetar sí o sí nuestras leyes y nuestra Constitución, ¿no? ¿Qué es un TBI? Un TBI es lo mismo, un tratado de libre comercio que favorece prácticamente a las transnacionales, pero que ya no se sujeta a las leyes ni a las constituciones de los países. Por tanto, sale cualquier controversia hacia unos jueces supranacionales que no los ponemos nosotros, que no ha elegido nadie y que están en el exterior, que los ponen las mismas transnacionales, ¿no?, que ni siquiera son jueces, son abogados, son bufetes de abogados, ¿no?, en donde nosotros vamos a pelear en unos campos totalmente desfavorables. Es como si vamos a jugar un partido de fútbol, vendados los ojos, atados de pies y manos y encima con el árbitro a favor de ellos. Es imposible. De las 18 demandas que Ecuador ha presentado, solo creo que 3 o 6 se han ganado, 3 me parece, y el resto han ganado las transnacionales. O sea, hay un precedente sobre esto, ¿no? Y eso afecta a generaciones, no es que afecta ahora, en este año, a este gobierno, a generaciones enteras con unas multas, se calcula ahora mismo en curso de 13,000 millones de dólares. 13,000 millones de dólares es el 50% del presupuesto del Estado. Es decir, si 13,000 millones ya no tengo, no podré hacer nada por la educación pública, la sanidad pública, por la infraestructura, por fomentar, pues eso, las exportaciones para mantener la dolarización. Y entonces también está en juego y en peligro la dolarización, que sin ser una panacea, salir de ella de una forma abrupta va a traer una crisis peor que la del 99. Y si quieren la población que eso suceda y no sale a protestar y no nos organizamos y no hacemos una batalla tanto en las calles como institucional,
mejor será que vayan diciendo a sus hijos e hijas, a sus nietos y nietas, que elijan el país a donde emigrar. Porque aquí va a ser terrible. De hecho, ya es terrible, pero a lo que nos enfrentamos es muy, muy, muy peligroso. Yo quiero quiero agradecer a Freddy Trujillo, a Alex Flores, por este tema esclarecedor. Obviamente, algo ya conocíamos del tema, pero queríamos profundizar justamente. El asunto es que aquí hay un artículo de la Constitución, el 416, que habla de que las relaciones ecuatorianas con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que les rendirán cuenta los responsables y ejecutores. Teniendo una Corte Constitucional como la que tenemos, que dice que no conoce los casos que se presentan porque se quedan en el piso de abajo, dicho por el señor doctor Ávila, a cual respetamos como académico, pero no como juez constitucional, ¿y cómo podemos esperar que ellos traten un tema tan importante como esto de los TBIs, cuando tenemos un presidente que obviamente está ahora rindiéndole pleitesía a su amo del norte? ¿Cómo pretendemos nosotros no reaccionar como pueblo ecuatoriano cuando nos están viendo la cara cada día? Cuando nos tienen discutiendo un gazapo jurídico como el caso Sobornos, y no nos preocupamos de estos temas que nos van a embargar a nosotros, que ya estamos pasados del 4º piso, llegando al 5º. Si a nosotros nos embargan, imagínense a nuestros hijos con estos tratados bilaterales de inversión, que muchos aplauden. En otras radios, vean, hacen hasta la ola cuando hablan de tratados bilaterales de inversión. Pero cuando toca pagar, ellos son los primeros que están criticando. ¿Quién lo dejó? Claro, ¿quién dejó haciendo? Dicen. Claro, como ya se murieron algunos de los que se han nombrado aquí en esta entrevista, pues entonces ahora sí echémosles nomás la culpa. Así como ahora le están echando toda la culpa a Trujillo, cuando sabíamos que eran 7 los que estaban en el transitorio. De todas maneras, al que le hacían decir cualquier cosa era el mayorcito, porque sabían que ya estaba con un pie aquí y otro más allá. Si no hacemos conciencia de lo que nos está pasando, nos van a meter un gol con arcos abandonados. Y mientras muchos políticos están peleando por el puesto en la papeleta, esto está sucediendo. Esta es la realidad. Como bien dijo Freddy, señores asambleístas, aquí está el informe ejecutivo. Hagan el favor de discutir esto. Señora Elizabeth Cabezas, una mancha más al tigre, ¿no? O sea, después de usted haberle convertido a la Asamblea Nacional en una oficina de trámites del Ejecutivo, porque usted lo único que hacía era llamarle a la María Pá para que arregle cualquier problema, obviamente, como buena agenciosa ante las transnacionales, usted está dando paso a este tema. Pueblo ecuatoriano, si no reaccionas, si te quedas parado y si te quedas sentado en tu zona de confort, no te estés quejando luego. Muchísimas gracias a Freddy. Sí, es mi estimado Alex. Si quieres decir algo más. Sí, dime. Sobre todo en esta última parte que has mencionado, ¿no? No solo es el análisis, no solo es el diagnóstico, no solo es saber exactamente a lo que nos enfrentamos, que es muy peligroso, no solo es lo triste, que como tú comentas, incluso dentro de las fuerzas progresistas no se esté debatiendo esto, que esto, hay muchas cosas, es la teoría del shock, esto, ¿no? El gobierno, el sistema nos clava, pero es unas medidas de distracción para que estas cosas fundamentales pasen desapercibidas. Pero una cosa es que la mayoría del pueblo ecuatoriano, como somos nosotros y nosotras, no actuemos por desconocimiento, y otra que haya gente que conociendo esto no actúe, lo constituyen en cómplices y encubridores. Y lo tengo que decir así de claro, ¿no? Por tanto,
Hay otra manera de luchar, aparte de lo que es la movilización, y por eso te pedía un par de minutos, sobre la lucha institucional. Hay que meter cientos, y si es posible, miles de amicus curiae, de solicitudes. Amicus curiae, insisto, es amigos de la Corte, donde nosotros vamos a argumentar con nuestros datos, con nuestros razonamientos, en esa audiencia pública que tiene que convocar la Corte Constitucional y que intenta hacerlo desesperadamente en este mes de febrero, ¿no? Hasta más tardar en marzo. O sea, están yendo contra el reloj de ellos y evidentemente nos ponen en contra del reloj a nosotros. Estas solicitudes, más que ya de la pelea jurídica que también hay que darla, es impacto mediático y de presión a todo este entramado del sistema. Es allí la lucha, ¿no? La plataforma Va por Ti Ecuador, el Observatorio de la Dolarización, estamos abiertos a ayudar a todas las organizaciones, a todos los movimientos políticos para poder redactar cada uno un amicus curiae, acompañarles. Y si no pueden ir, miren, nosotros vamos a donde ustedes estén, recogemos el amicus curiae, lo vamos a dejar a la Corte Constitucional, le ponemos los sellos, les vamos a dejar el resguardo, lo que haga falta, pero tenemos que pelear en todas las instancias con una organización ciudadana, patriótica, honesta, coherente entre lo que hacemos y decimos. Porque una cosa es decir yo qué sé, que soy revolucionario, bueno, pues hay que en estas circunstancias demostrarlo, ¿no? Entonces, pueden buscarnos a la plataforma Va por Ti Ecuador, en Google ponen plataforma Va por Ti Ecuador y ahí salen todos nuestros enlaces, o directamente al teléfono 0995 20 6240, o también al Observatorio de la Dolarización en sus cuentas de Twitter y Facebook, y nos organizamos y empezamos a luchar denodadamente en eso. Es simplemente eso, mi querido César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces ahí está la invitación, estimados amigos que nos están escuchando. Bueno, pues ahí está, la pelea es peleando. Hagamos pues organizaciones sociales, el mismo movimiento indígena. Ayudemos al país, ayudemos a que esto no pase y que la Corte Constitucional, con la recepción de estos amicus curiae, entienda de que el pueblo está sobre aviso de lo que se puede venir. Son 14,000 millones de dólares que están en juego en juicios que están en espera de las transnacionales han planteado a nuestro país. Así que muchísimas gracias nuevamente a ustedes, muchísimas gracias a las personas que se han conectado. Y nosotros estaremos ya en la tarde con más programación acá en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.